Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo resumen de mercado, en este caso de abril de 2023, que tiene como título The Matrix. Recordarán todos ustedes aquella película de ciencia ficción del año 99, cuando por entonces todavía podíamos ir al cine sin tener toda la sinopsis y todos los spoilers del mundo, y todavía era posible sorprenderse a ver una película como estas, que en mi opinión cambió lo que es el curso de la ciencia ficción en el cine y también en la literatura y en el imaginario colectivo, donde nos presentaba pues un mundo distópico en el que los seres humanos estábamos dominados por las máquinas y vivíamos en una realidad paralela, Matrix, siendo ajenos a la realidad del mundo de fuera. Hay una gran cantidad de personajes súper interesantes, siendo uno de mis favoritos el interpretado por Lawrence Fishburne, Morfeo, que era un poco la persona encargada de despertar a todos los seres humanos a la realidad. Y tiene ese maravilloso diálogo en el que le ofrece al protagonista, al señor Anderson, a Neo, pues la posibilidad entre elegir la pastilla azul, perdón, por la que se quedaría en el sueño de Matrix y seguiría creyendo lo que quiere creer, o la pastilla roja por la que despertaría al mundo real. Aplicado esto a lo que nos ocupa, yo creo que los mercados bursátiles y en concreto los mercados de renta variable están viviendo su particular Matrix y están escogiendo la pastilla azul de seguir viviendo en la realidad que quieren creer. Y lo digo porque con independencia de los datos que se conozcan, este mes pasado conocimos, por ejemplo, un decepcionante dato de crecimiento del PIB americano, que fue 1,1% en el trimestre versus 1,9% esperado y versus 2,6% del año anterior, con lo cual es una realidad que la economía se está desacelerando y a velocidades más rápidas de lo esperado. Con independencia de este dato, con independencia de, hablaremos ahora un poco más en detalle de la quiebra, la nueva quiebra bancaria que ha habido en Estados Unidos, las dudas sobre la recuperación en China, los problemas que no paran o mejor dicho, la guerra que no termina de aclararse entre Ucrania y Rusia. Con independencia de todo eso, el mercado, pues de alguna manera, solo quiere fijarse o solo quiere ver el lado bueno de las cosas para seguir subiendo. En cuanto a datos, está siendo un año bueno, tanto para la renta variable como para la renta fija, como para los metales preciosos, pero sigue habiendo una gran serie de incertidumbre y de problemas de fondo que no se están viendo en los precios de los activos y en especial de la renta variable. Como les decía, este mes, a cierre de mes de hecho, de nuevo en fin de semana, que de nuevo, como les digo, no es casualidad que se hagan este tipo de cosas el fin de semana cuando los actores del mercado no pueden intervenir, se rescató de manera privada un nuevo banco en Estados Unidos, en este caso el First Republic Bank, que es el tercer banco rescatado en 2022. Bueno, los otros dos quebraron, el Silvergate y el Silicon Valley Bank. Este banco es rescatado por JP Morgan en un acuerdo privado que se lleva con el Fondo de Garantía de Depósitos, con el FDIC, y en el que, al igual de lo que pasó con Credit Suisse, el gran vencedor es JP Morgan sin ningún tipo de dudas. Primero logra saltarse la prohibición de tener más del 10% del mercado local por las leyes antimonopolio. Segundo, se libra de las pérdidas esperadas en el banco de 13 billones de dólares que las va a asumir el FDIC. Y además obtiene un crédito de 50.000 millones para financiar la compra de los depósitos y activos del banco por unos 10,2 billones. Es una operación redonda para ellos, de bajo riesgo, y pone a las claras una vez más que todo lo que hablamos en 2009 después de la crisis financiera, de aprender de los errores pasados, de los problemas que tiene rescatar bancos con dinero público, de los incentivos perversos del too big to fail, aquellos bancos sistémicos tan grandes que no se pueden dejar caer, pues no hemos aprendido absolutamente nada porque una vez más en un momento en el que los inversores no pueden actuar, como insisto, es el fin de semana, pues se socializan pérdidas, porque obviamente esos 13 billones de dólares que asume el FDIC los va a tener que pagar los americanos, y se privatizan ganancias, porque todo lo bueno pues se lo queda el JP Morgan. Es algo bastante lamentable,
pero no parece que vaya a terminar aquí, lamentablemente. Y sobre todo, pues pone de manifiesto que estamos viviendo momentos de cambios enormes, ¿no? Hoy día la mayoría de las industrias están mudando hacia un modelo de plataforma más que de producción. Ahí tenemos UBS, que no produce coches, Airbnb, que no produce apartamentos, Deliveroo o Glovo, que no son dueños de ninguna cocina y de ningún restaurante. Y quizás la evolución natural es que los bancos pues tampoco tengan dinero, como parece que está siendo ahora, en la que están perdiendo los depósitos a ritmos alarmantes. Bromas aparte, me gustaría llamarles la atención sobre hasta qué punto la percepción de lo importante se ha perdido en el mundo actual en el que vivimos. Si uno ve la biografía oficial del director de riesgos del First Republic Bank, esta especie de resumen de lo más importante o que ha realizado y el foco en la empresa que tiene cada uno de los directivos, vemos cómo pone que la estrategia de riesgos de la compañía, tanto a corto como a largo plazo, prioriza el impacto climático de la compañía y satisfacer las expectativas medioambientales, sociales y del buen gobierno, lo que ya les sonará como las siglas de ESG. Realmente no sé si a ustedes les parece tan extraño como a mí que un banco tenga como prioridad en riesgos reducir su huella de carbono y pensar en el impacto medioambiental que pueda tener la actividad bancaria. La verdad es que yo cuando estudiaba finanzas en la universidad lo que me decían que era importante en cuanto a la gestión de riesgos eran cosas como los ratios de morosidad, las expectativas de las tasas de interés, por supuesto la capacidad de repago de los clientes a los que se da el crédito y, como no, la estabilidad de los depósitos. En ningún caso el impacto medioambiental, que puede ser algo importante, pero desde luego no prioritario o no lo más importante. Y yo creo que este tipo de deriva que está teniendo todo el mundo pues explica en gran medida lo que está sucediendo no solamente en la banca, sino en otra serie de industrias. Una vez que se tomó la solución, como digo, hace pocos días, de rescatar el banco de manera privada, pues parece que el mercado se lo tomó bastante bien, casi no reaccionó a ello y parecería que el problema está resuelto. La verdad es que nada más lejos de la realidad. Al día siguiente, varios bancos, como entre los que destacan el PacWest, que cayó un 53%, pues cayeron también entre 20 y 30%, ¿no? Ahí tenemos bancos como el Western Alliance o el Metropolitan Bank. Es verdad que estos bancos son muy pequeños y por sí mismos no son capaces de suponer un problema muy grande para el sector financiero, pero no podemos obviar que están cayendo después de que hayan caído otros bancos más grandes y que te pone de manifiesto la debilidad del sector financiero en su conjunto, porque al final el problema que tienen todos es la retirada masiva de depósitos que están experimentando. Ya lo comenté el mes pasado, que aunque los problemas de los bancos sean de liquidez y no de solvencia, acaban convirtiéndose en solvencia si salen los depósitos. Y lo que estamos viendo es que estas actuaciones de los reguladores, garantizando todos los depósitos, aumentando los límites, rescatando bancos, no están sucediendo el problema de fondo. Seguimos viendo cómo hay flujos masivos que salen de depósitos a compra de Treasury americano, y eso indica que el inversor todavía no está tranquilo con esta situación. De hecho, el índice regional de bancos, que no incluye a estos bancos pequeños, sigue en caída libre y rompiendo niveles de soporte muy importantes, ¿no? Entonces, cuidado con este tema, que el mercado está muy tranquilo y parece que no ha terminado, y sin embargo aún queda mucha tela que cortar. Relacionado con esto, y que ha pasado también bastante desapercibido, vimos cómo durante el mes Apple anunció un depósito del 4,15% a través de Apple Card. Esta es la situación que yo siempre pensé que iba a suceder. Si recuerdan ustedes, hace unos años se hablaba como las grandes tecnológicas como Apple, Google y Amazon, que tenían niveles de liquidez enormes, muy superiores por supuesto a la de los bancos y a los de cualquier otra compañía, podrían acabar convirtiéndose en bancos para quitarles el negocio. Yo siempre pensé que no tenía mucho sentido, porque ¿para qué una empresa tecnológica de grandes márgenes se va a meter en uno de los sectores más regulados, más competidos, con menos márgenes y totalmente fuera de su área de expertise, como es la banca? Tiene mucho más sentido que, utilizando la infraestructura de la banca,
exploten sus ineficiencias. Y este es uno de los ejemplos. Apple no se está convirtiendo en un banco para ofrecer un depósito. Está utilizando la infraestructura de Goldman Sachs, que está ligada a las tarjetas de crédito de Apple, para poder aprovechar pues, esta situación de problemas de liquidez y de problemas de confianza que tiene la banca, para que aquellos inversores que sí que confían en Apple, que confían mucho más en Apple que en cualquier otro banco, pues tengan su dinero allí al 4,15%. Y les diré más, no solamente tienen que ser las tecnológicas. ExxonMobil, por ejemplo, tiene, según Bloomberg, una deuda de unos 37 billones de dólares a un coste promedio del 3%, al mismo tiempo que tiene unos 32 billones de dólares en cash. ¿Por qué no poner esos 32 billones de dólares con Apple al 4,15% y ganar ese diferencial? Evidentemente hay ciertos problemas operativos para realizar esto, pero creo que ustedes ya van viendo por dónde pueden ir los tiros y cómo la banca tradicional puede ir perdiendo cada vez más importancia en su engranaje económico. Lo que está claro es que en Estados Unidos la consolidación bancaria es un hecho, es algo que ya pasó en Europa en la crisis anterior, que va a pasar ahora en Estados Unidos, y que este tema no ha terminado ni mucho menos con el First Republic Bank y habría que tener mucho cuidado. Con todo y con esto, como les decía, yo esperaba que los mercados pues reaccionaran, y la verdad es que el Standard & Poor's 500 ha tenido uno de los meses más tranquilos de los últimos tiempos. De hecho, durante el mes de abril no ha habido ninguna semana en la que haya tenido movimientos al alza a la baja superior al 1%. Es de una tranquilidad pasmosa, y este tipo de comportamientos suele preceder movimientos más fuertes tanto al alza o a la baja, con lo cual hay que estar bastante atentos a lo que pueda suceder. La tranquilidad de los mercados obviamente viene por lo de siempre, por los datos de inflación que, aunque mixtos, el mercado se los tomó como buenos. Digo mixtos porque es verdad que el índice general cayó al 5%, un nivel, recordemos que empezamos el año al 9%, pero es mixto porque la subyacente, la inflación subyacente, la core inflation, se quedó en el 5,6%, superando el índice general. Esto indica que la narrativa de que gran parte de la inflación es debida a la comida y a la energía, pues ya pierde un poco su sentido, porque si la subyacente, que no tiene estos componentes tan volátiles, está por arriba, indica que la dispersión de la inflación en otros artículos pues sigue estando ahí. El mercado sigue creyendo lo que quiere creer, cree que va a seguir cayendo a estos ritmos, lo cual nos llevaría a ver inflaciones del 3% ahora en mayo y del 2% en junio, que es el objetivo de la Fed, y eso, por tanto, pues corroboraría que la Fed dejara de subir tasas en junio. Este mayo hemos asistido, como no ha habido sorpresas, ha subido los 25 puntos básicos que se esperaba, y su discurso fue lo suficientemente ambiguo, como siempre, para que cada uno pudiera interpretar lo que quisiera. En general se interpreta que ya no va a subir más veces y que lo va a parar, pero a mí me parece que es una historia demasiado bonita para ser verdad. Primero porque los datos de inflación siguen estando por encima de la tasa oficial de interés, y históricamente hemos visto que para paliar la inflación las tasas tienen que subir por encima. Es verdad que hay un efecto del quantitative easing, de todas las medidas cuantitativas, o en este caso del retiro de las medidas cuantitativas por parte de la Reserva Federal, que puede ayudar en este sentido, pero no está muy claro en la práctica si esto es así o no. Y como digo, el mercado confía demasiado en que la inflación siga cayendo de esta manera y la Fed no solamente pare, sino que empiece a bajar. Yo creo que probablemente parará las subidas si no hay ninguna sorpresa en cuanto a los datos de inflación del mes que viene, pero creo que al mismo tiempo va a tardar bastante en bajar, porque esos datos de inflación subyacente nos indican que la inflación va a ser un poco más sticky, como dicen ellos, más pegajosa, más permanente de lo que pudiéramos pensar. A corto plazo, ¿qué podemos esperar? Pues la verdad es que a corto plazo el rally puede seguir, porque a pesar de todo esto que estamos comentando, de esta negación de los inversores en cuanto a la realidad del mercado, al mismo tiempo y paradójicamente el sentimiento tanto de inversores como de gestores de fondos es terriblemente negativo. En todas las encuestas que se les realizan, pues tienen una visión negativa de los mercados
en el corto plazo lo que suele ser un indicador contrario. Cuando todo el mundo está muy negativo y pasa cualquier cosa, pues enseguida se ponen a comprar y suben, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tiene un sentimiento negativo, no lo están reflejando en sus posiciones en el mercado, supongo porque les da miedo ir en contra de la tendencia y quedarse fuera. Al fin y al cabo, pues el Standard & Poor's está subiendo más de un 8% en el año, el Nasdaq más de un 20%, etcétera, etcétera. Es verdad que está todo muy concentrado en pocos valores, ese es uno de los grandes problemas que están teniendo los gestores de fondos, que si no tienes los 4 o 5 valores que suban, no estás teniendo esas rentabilidades, pero en general está siendo un año positivo. ¿En qué nos deberíamos fijar o cómo podríamos ver el lado positivo de todo esto? Bueno, primero lo dicho, los índices y los activos no lo están haciendo mal. Segundo, tenemos un Treasury americano a un año que te está dando ya el 5%, que habitualmente suele ser la utilidad que pide un inversor conservador a largo plazo, con lo cual por ese lado está bien. El resto de la renta variable, de la renta fija lo está haciendo bastante bien, todos los tramos están funcionando debidamente, que es una diferencia abismal con el 2022, en los que fue un año dramático para la renta fija. Y los metales preciosos, el oro y la plata, pues también se están comportando, pues la verdad es que increíblemente bien en lo que llevamos de año. El oro es especialmente importante por varias razones, ¿no? La primera es que tiene una relación con el cobre muy interesante que te ayuda a ver por dónde pueden ir las tasas de interés real. El ratio cobre-oro tiene una correlación bastante alta con las tasas de interés de largo plazo, ¿no? Entonces, ahora mismo ese ratio está bajando, obviamente el cobre es muy procíclico y estamos viendo cómo la economía se está desacelerando y como hay todavía dudas por una parte de los inversores y ya hablamos que los bancos centrales están comprando oro de manera masiva, pues ese ratio cobre-oro está bajando. Y aunque las tasas de interés real están bajando, todavía hay un diferencial, hay un gap muy grande que probablemente se cierre con tasas reales más bajas, lo cual es buena noticia para los bonistas porque cuando bajan las tasas suben los precios de los bonos. La segunda razón por la que es importante el oro, y en este caso es más bien una razón de cautela, es que ha alcanzado los niveles de los $2.000 por onza. Ahora mismo está por ahí, 2.000, 2.050 más o menos. Estos son niveles no vistos en 20 años, es una resistencia terriblemente importante y no está muy claro si vamos a poder romperla o no. En caso de romperla se iría muy arriba, hay analistas que hablan de 2.500, 3.000, a mí eso me parece un poco locura, pero sí que podría subir bastante más de donde está ahora. Y si no, pues lo normal es que o consolidaran estos niveles durante bastante tiempo o incluso que bajara algo. Por eso, para aquellos clientes conservadores que tengan ahora mismo oro plata, no veo mal mantenerlo, incluso hacer alguna ganancia si tuvieran una posición muy grande, pero esperaría un poco antes de aumentar posición en caso que se fuera el interés, ¿no? A ver si es capaz de romper esta resistencia tan importante para entrar con mayor tranquilidad. Termino el resumen del mes como siempre, con ideas de inversión un poco más de largo plazo y que no están tan constreñidas a lo que pasa ahora en el corto plazo, que siempre es más ruido que otra cosa cuando uno piensa en inversiones patrimoniales de largo plazo. Y vuelvo otra vez a poner el punto o la atención sobre las grandes tecnológicas. He comentado que son una de las grandes ganadoras del año, el Nasdaq está subiendo muchísimo, hemos visto cómo Meta está subiendo casi un 100% en el año, como Google está haciendo bien, Apple, etc. Pero si miramos un poquito más la imagen de fondo, hacemos un poco de zoom out, veremos que en los últimos 17 meses las grandes tecnológicas han perdido aproximadamente 2 trillones de dólares de capitalización bursátil. Eso es el equivalente a 5 Walmarts. La propia Meta, a pesar de esta subida, si vemos la rentabilidad, la utilidad en el último año está prácticamente plana, está un poco positivo, pero no está muy positivo. Apple ha presentado la primera caída en ventas año contra año del iPhone, que supone entre el 70 y 80% de sus ingresos. Con lo cual, vemos que aunque hayan sido las grandes ganadoras de la última década, probablemente pues la estructura, el ecosistema que tenían para generar estos crecimientos tan grandes se está terminando y alguien va a tener que tomar el relevo. Puede ser alguna de ellas, de hecho el cambio de Facebook a Meta
es un poco buscando esto, buscando el siguiente salto grial, en este caso el metaverso, aunque ya han dicho que aunque seguirán invirtiendo, es una idea más de largo plazo y menos de corto, o puede ser cualquier otra cosa. Mi apuesta ya saben que pasa por aparte de todas las tecnologías digitales, todo el tema de criptotecnología, blockchain, etcétera, que ahora está un poco de moda, pero volverá. Pasa también por lo que es la inteligencia artificial, un concepto antiguo también, pero que está viendo un revival muy interesante debido a las nuevas tecnologías. Y lo que impresiona sobre todo es que ya por fin tenemos aplicaciones en el mundo real que están mejorando a ritmos impresionantes. Yo creo que todos ustedes conocen la aplicación ChatGPT y si no les invito a que se metan para probarla, que se está utilizando de manera masiva en muchos sectores. Y lo que es impactante es la capacidad de mejora que tiene. Cuando nació ChatGPT hace un año, se probó esta tecnología en test del mundo real tan importantes como el bar, que es el examen que tienen que pasar los abogados en Estados Unidos, el SAT de matemáticas o los exámenes de entrada para las escuelas de negocio, y la aplicación, el algoritmo que estaba detrás, apenas lograba aprobar. Bueno, un año después, solo un año después, la nueva versión del algoritmo que se llama GPT-4, que se utiliza para otras cosas, no solamente para el chat, no solamente ha conseguido mejorar, sino que se ha colocado en el 10% más alto de los que hacen estos exámenes. Y además lo ha hecho sin entrenamiento previo. Sabe que los algoritmos se suele entrenar para que mejoren a la hora de hacer una tarea. Lo hicieron sin ningún tipo de entrenamiento y sacó estos resultados. Es el equivalente a que una persona humana, sin estudiar nada, se presentara a estos exámenes que son de los más difíciles del mundo y aprobara con sobresaliente. La verdad es que es un hito increíble, creo que no somos del todo conscientes de lo que puede suponer y es muy importante que no perdamos de vista pues, las posibilidades de invertir en inteligencia artificial. A día de hoy no hay muchas compañías puras que lo hagan, con lo cual pues probablemente la mejor forma de hacerlo de momento sea de manera indirecta a través de, por ejemplo, empresas de semiconductores como Nvidia, que ya saben que tienen chips especializados en inteligencia artificial. Nvidia también lleva un año espectacular, pero igualmente al calor de todo esto que les estoy comentando es muy probable que en los años que vengan pues todavía lo haga mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. Otra de las ideas que les quería traer y que también es una tecnología vieja o es una idea vieja que está viviendo también un impulso con las nuevas tecnologías es el tema de la transición hacia energías limpias. Ideologías aparte y opiniones personales aparte sobre si el cambio climático existe o no, si es tan importante hacerlo ahora o no, la realidad es que es una tendencia totalmente imparable que está trayendo unos niveles de inversión como nunca vistos antes. De hecho, cuando uno mira los números, pues hasta se asusta de las magnitudes de lo que estamos hablando. Todas las inversiones en proyectos de energía limpia es de varias órdenes de magnitud las inversiones históricas que hemos visto en el pasado. O sea, es varias veces el proyecto Apolo, varias veces toda la infraestructura de autopistas en Estados Unidos, varias veces el coste de la construcción de la muralla china o del canal de Suez o del canal de Panamá. O sea, es una cosa alucinante el dinero que están trayendo. De hecho, en el año 2022, las empresas de Venture Capital enfocadas en energías limpias, que les recuerdo que el año pasado fue un año muy complicado para el Venture Capital, de hecho parte de los problemas de Silicon Valley vienen de ahí, pues recibieron o acumularon más de 70 billones de dólares en inversiones, lo que supone un 90% de incremento sobre 2021. Si atendemos a los coches eléctricos, que hasta hace poco eran una rara avis por las carreteras, veías coches híbridos y algún Tesla de manera muy esporádica. Hoy en día en Europa y en Estados Unidos lo raro es no ver coches híbridos o coches eléctricos, mejor dicho, por todas partes, ¿no? Pues en 2022 se vendieron más de 10,5 millones de coches eléctricos, que es 4 veces lo que se vendía en 2019. Al mismo tiempo, las compañías están empezando a rebajar los precios, que eran muy altos, y eso va a impulsar que se sigan aumentando las ventas de este tipo de coches. Yo no soy muy partidario de las empresas de autos, tampoco de Tesla, creo que tiene problemas
importantes de valoración y de visibilidad a la hora de invertir, pero les los he comentado para que vean cómo están atrayendo dinero pues este tipo de iniciativas. Personalmente me gusta más la energía solar, que también tuvo un año horrible el año pasado, pero no podemos olvidar que la instalación de energía solar se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años. La manera más fácil de entrar es a través del ETF de energía solar TAN, aunque, como siempre, pues es una idea de muy largo plazo y entraría poco a poco y con cantidades pequeñas, porque a corto plazo pues seguirá teniendo bastante volatilidad y viene de un año muy malo. Lo que nos queda en mayo, una vez despejada la incógnita de la Fed, pues va a ser seguir viendo cómo va la temporada de resultados, que una vez más ha sido positiva y eso también está ayudando a los índices. Especial atención, como les decía, en la evolución de los bancos regionales americanos. Esa historia no ha terminado y vuelve un antiguo amigo como es la negociación del techo de la deuda. Ya tuvimos un primer capítulo en enero, que fue también bastante ignorado por los mercados, y ahora viene un segundo capítulo que es bastante importante, lo cual yo creo que no va a llegar la sangre al río, pero bueno, va a ser divertido ver el tira y afloja entre los republicanos y los demócratas. Esto me viene al pelo para la frase del mes, que es del inversor Norm Frank. Es un inversor muy curioso porque es pastor evangélico y un hombre muy religioso que tiene un libro muy famoso sobre economía y sobre finanzas, y él dejaba esta reflexión: el oro es la moneda de los reyes, la plata es la moneda de los caballeros, el trueque es la moneda de los campesinos, pero la deuda es la moneda de los esclavos. Que tengan muy buen mes y nos vemos el mes que viene aquí. Un saludo.